Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde explicaremos la función de transferencia. Hoy me encuentro con mis compañeros ingenieros de sistemas y telecomunicaciones, Alexis Pescador, Yuldana Morales, Edwin Samuel y su servidor Jonathan Trejos. La función de transferencia es fundamental en la teoría del control. La teoría del control es un campo interdisciplinario de la ingeniería y las matemáticas que tienen que ver con el comportamiento de los sistemas dinámicos. Pero, ¿por qué es importante? Esa es una excelente pregunta. En la actualidad, en el campo económico, en el campo académico, en el campo industrial, la función de transferencia es una herramienta muy importante, pues nos permite analizar cómo se comporta un determinado proceso a medida que el tiempo va avanzando. Y ahora, ¿cómo analizar y observar el comportamiento del dicho proceso? Para eso se cuenta con actuadores y sensores. Los actuadores son variables físicas que comienzan a cambiar en el tiempo. Estas variables físicas pueden ser presión, temperatura, velocidad, humedad, etc. Mientras que los sensores me mostrarán la medición del comportamiento de estas variables físicas en función del tiempo. Pero, ¿cómo surge la función de transferencia? Bueno, suponiendo que vamos a preparar unas deliciosas galletas y le cambiamos el nivel de temperatura que tiene a un nivel más alto, obviamente se quemarán. En este caso necesitamos tener un control de temperatura. Para conocer y entender el comportamiento de este proceso es importante encontrar la ecuación matemática que permita modelar y simular el comportamiento que está ocurriendo en ese preciso instante. Como ese preciso instante evoluciona en el tiempo, podemos evaluar el comportamiento del proceso. El análisis de dicho comportamiento lo podemos clasificar en dos formas: dinámicos y estacionarios. Para comprender mejor el concepto, observemos la imagen, en donde la variable temperatura muestra la curvatura que se produce cuando está en estado dinámico en función del tiempo hasta alcanzar un estado estacionario, que es donde se controla el proceso. Como se dijo desde un principio, que en base a la respuesta a estos procesos se pueden elaborar ecuaciones diferenciales de las variables en el tiempo. Trabajar estas ecuaciones diferenciales no lineales es complicado, por eso se aplica el concepto de Taylor para linealizar las ecuaciones diferenciales no lineales. Y luego, aplicando la transformada de Laplace, podemos representar el sistema que estaba en ecuaciones diferenciales en una nueva variable s en forma de ecuación algebraica. Así es entonces como surge la función de transferencia, que relaciona la salida del sistema sobre la entrada del sistema. De esta manera podemos observar el comportamiento y hacer los cálculos para un controlador matemáticamente. Una definición formal de función de transferencia se puede decir que es una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada-salida de sistemas lineales invariantes en el tiempo, es decir, que se define como la relación de la transformada de Laplace de la salida, función respuesta, a la transformada de Laplace en la entrada, función excitadora, bajo la suposición de condiciones iniciales 0. En pocas palabras, como se dijo anteriormente, es la relación de salida sobre la relación de entrada del sistema. Sea el sistema lineal invariante en el tiempo definido por la siguiente ecuación. Observemos que tenemos sumatorias de salida que va a ser igual a las sumatorias de entrada. Las sumatorias de salida tienen características de la A, que va a ser mis constantes o va a ser mis ecuaciones, y las Y, que va a ser mis variables. Y exponencial a la n va a ser mi máxima derivada y tiene una característica en la
salida, y es que mi variable y tendrá una exponencial a 1. Ahora bien, si vamos a las sumatorias de entrada, observamos que mis constantes ya van a ser b y mi variable ya va a ser x. La x a la exponencial a la m igualmente va a ser mi máxima derivada. Igualmente también mi variable va a tener una exponencial a la 1. Aplicando la transformada de Laplace nos queda, se hacen las mismas sumatorias constantes o mis ecuaciones, ¿cierto? En el caso de la salida representados en la A, pero nuestra variable ya va a ser una S. Esa S hace que estemos hablando de función de transferencia. Esa función de transferencia hace relación a la salida, representada de una Y mayúscula, ¿cierto? Con un subíndice S. Ahora bien, si nos vamos a las sumatorias en X, como lo dijimos anteriormente, van a tener las mismas constantes o mismas ecuaciones, pero ya en función de transferencia, o sea, es decir, la S, pero la entrada. La característica que va a tener es que va a tener una X cuyo subíndice va a ser la S. A continuación se presentará lo dicho, tomando como ejemplo algunos circuitos en serie. Con este circuito en serie les vamos a explicar de pasar de una ecuación diferencial ordinaria a una ecuación de función de transferencia utilizando la transformada de Laplace. Empezamos. En este circuito tenemos un voltaje de entrada, una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Vamos a hallar el voltaje de la fuente a través de la ley de Kirchhoff, que dice que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje de la capacitancia. Así la resistencia es igual a el valor de la resistencia por la corriente que pasa por la misma. El voltaje en la inductancia es igual a la tasa de cambio de la inductancia, o sea, el valor de la inductancia por la derivada de la corriente sobre respecto al tiempo. Y el voltaje y la capacitancia es el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente de tau derivada de tau. Ya esto lo vamos a reemplazar. El voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje de la capacitancia. Apreciar en esta fórmula la ecuación queda dependiendo de la corriente, y
que nos interesa es el voltaje de la capacitancia. Este es el voltaje de interés, entonces esto es lo que vamos a despejar. Bueno, sabemos que la inversa de la integral es la derivada, entonces vamos a derivar esta función. Respecto al tiempo. Entonces, dice que el primer teorema fundamental del cálculo, si esto es una función continua, entonces respecto al tiempo, entonces dice que esto queda, este tau lo reemplazamos por t, y este c que está dividiendo lo pasamos a multiplicar a este término. Quedaría así. Y aquí despejamos la corriente. Ya, esta es la ecuación que tuvimos. Entonces esta ecuación la vamos a reemplazar en la ecuación que teníamos de la fuente de voltaje. Bueno, al reemplazar esta ecuación, entonces obtenemos que aquí me queda la segunda derivada multiplicado por la capacitancia y la inductancia. Aquí reemplazamos IT por lo que despejamos en la anterior ecuación, y esto es igual al voltaje de la capacitancia. Todo esto, como pueden ver, queda respecto al tiempo. A esto le hacemos la transformada de Laplace para un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces, como lo pudimos ver en clase, esto se soluciona así. Debemos suponer que las variables iniciales son 0 en el tiempo 0, reduciendo así nuestra expresión, como lo muestra aquí a continuación. Después de haber factorizado nuestra ecuación, entonces esto que está multiplicando, este término de acá, está multiplicando el voltaje de la capacitancia, entonces lo pasamos a dividir, como se acaba de ver. Bueno, luego esto lo cogemos y lo separamos, B y S a este lado, multiplicando esto, que sería lo mismo de esto. Al pasar a multiplicar, como está multiplicando, entonces lo pasamos a dividir. Entonces dice, como lo han dicho anteriormente, como lo han aprendido, la función de transferencia es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. El voltaje de salida, como lo mostraba el circuito, es el voltaje de salida, es el voltaje de la capacitancia. Y el voltaje de entrada es este. Entonces el voltaje de la capacitancia sobre el voltaje de entrada es igual a esta ecuación. Y eso es lo que significa la ecuación de función de transferencia. Muchachos, continuando con este video tutorial de función de transferencia, ahora vamos a resolver un circuito numérico, un circuito conformado por una resistencia, una inductancia y un capacitor. Debemos tener en cuenta que debemos transformar este modelo que tenemos en función del tiempo a función de Laplace, y tener en cuenta también que la impedancia de Laplace es igual al voltaje en el dominio S sobre la intensidad en el dominio S. Tenemos que entonces que el voltaje en el dominio S es igual a la resistencia por la intensidad en el dominio S para el caso de la resistencia. Tenemos que la entrada es una intensidad y una resistencia de 100 ohmios, que sería esta, nos resulta una salida en un voltaje en el dominio de S. Despejando eso, tenemos que la capacitancia por la resistencia del dominio S es igual a la resistencia,
¿Qué quiere decir con esto? Que la resistencia se comporta igual en el dominio del tiempo al el dominio de Laplace. El voltaje en el dominio de S para una inductancia es igual a la inductancia multiplicada por una expresión S multiplicada por la intensidad que multiplicado en el dominio S. Tenemos que la entrada a un inductor es igual a una intensidad y la salida es un voltaje en el dominio de S. Aquí tenemos nuestro inductor multiplicado por una función de S. También tenemos para nuestro capacitor el voltaje en el dominio de S es igual a 1 sobre C por S multiplicado por la intensidad en el dominio de S. Esto, ya como se explicó anteriormente, podemos reemplazarlo en una función para obtener nuestra función de transferencia. La entrada a nuestro capacitor será una intensidad y nuestra salida va a ser un voltaje. Vamos a transformar nuestro circuito RLC en un circuito equivalente en función de la variable compleja S, en función de Laplace. Listo, tenemos que nuestra resistencia de 100 ohmios va a ser reemplazada por una de 100. Nuestra inductancia de 8 henrios la pondremos como 8 multiplicando una variable S, y nuestro capacitor de 0.5 faradios lo vamos a colocar como 1 sobre 0.5 S. Bueno, este circuito lo vamos a convertir para conseguir nuestra función de transferencia en un circuito que tendrá una entrada que va a ser un voltaje sub S y una salida que va a ser una intensidad sub S, y este proceso lo llamaremos G de S. Circuito equivalente en función de S. Es hora de hallar la función de transferencia, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de todos los voltajes es igual a 0, y con una corriente en sentido de manecillas del reloj, y S nos queda de la siguiente manera: menos el voltaje de entrada más 100 por IS más 8S por IS más 1 sobre 0.5 S igual a 0. Despejando esto nos queda así: el voltaje sub S es igual, voy a factorizar esto, a IS multiplicado 100 más 8S más 1 sobre 0. De esto nos queda 100 IS más 8S IS más, esto nos resulta en 2 IS sobre S es igual a V sub S. Factorizando esto nos queda de la siguiente manera: IS que multiplica a 100 más 8S más 2 sobre S es igual a V sub S. De acuerdo al concepto de función de transferencia, tenemos que la función de transferencia es igual a una salida sobre una entrada. Así que debemos despejar. Nuestra salida, como lo vimos anteriormente en nuestra gráfica, es VS será nuestra entrada, tendremos un proceso que será G de S y nuestra salida será I de S. Bueno, sabiendo eso,
lo que necesitamos es IS sobre VS es igual a 1 sobre 100 más 8S más 2 sobre S será nuestra función de transferencia. Resolviendo esto nos queda de la siguiente manera: 1 sobre 8S al cuadrado más 100S más 2 sobre S. Aquí aplicamos ley de extremos y medios. Nos queda 1 sobre 1 sobre 8S cuadrado más 100 más 2 100S sobre S. Nos queda así: es igual a S sobre 8S al cuadrado más 100S más 2 es la función de transferencia del circuito RCL. Bueno amigos, por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video, espero hayan aprendido y hasta la próxima.